Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El tema ecológico sigue ocupando todas las agendas de la realidad internacional y también acá a nivel de los estados. Precisamente hoy se eligió el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra una vez al año en Nueva York con los 193 países. Se escogió al delegado de Trinidad y Tobago, quien presidirá precisamente esta Asamblea General, a la cual van a asistir unos 60 o 70 presidentes, lo mismo que unos 100 cancilleres y delegaciones que van a cubrir todos los aspectos a comienzo precisamente de este mes para aportar temas fundamentales en la política internacional como la guerra entre Siria y Ucrania, que son dos puntos del continente que están muy golpeados, porque en Siria son 10 años y en Ucrania 2 años de guerra ininterrumpida. Sin embargo, en este marco también el tema ecológico ha sido nombrado. Por eso empezamos con una nota sobre Lula, que reclama para los indígenas y para los propietarios de las tierras en la selva la posibilidad, lo dijo el presidente Lula, de que se anuncie la demarcación de todas las nuevas reservas indígenas consideradas como grandes propietarias de esas tierras que estaban muchas veces producto de la deforestación dadas al olvido. Por eso es interesante que los gobiernos que tienen minorías indígenas les den esa competencia a las tierras y los territorios donde estaban ellos, que son los dueños originales de la tierra y a los cuales siempre se les ha desplazado. Veamos las notas del Brasil. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció el martes la demarcación de 2 nuevas reservas indígenas. Como parte de una ceremonia por el Día de la Amazonía, el gobierno demarcó las tierras de Río Gregorio para los pueblos Iabanahuá y Catuquina en el estado de Acre y Acupuri de Cima para los indígenas Cocama en Amazonas. El pueblo amazónico merece tener sus derechos garantizados y oportunidades para una vida mejor, porque si no hay un futuro para la Amazonía y su pueblo, tampoco habrá futuro para el planeta. De eso se trata la ceremonia de hoy. Acciones concretas para garantizar el futuro de la Amazonía y de cada uno de nosotros. La homologación garantiza a los pueblos originarios el derecho de ocupar sus tierras ancestrales, así como el uso exclusivo de los recursos naturales. Los científicos consideran que las reservas indígenas funcionan como barreras contra la deforestación y son fundamentales en la lucha contra el calentamiento global. Proteger nuestros territorios es garantizar nuestras vidas indígenas, asegurar la diversidad y enfrentar las emergencias climáticas. Brasil tiene casi 800 reservas indígenas que ocupan el 13,75% del territorio del país, según datos oficiales. Las homologaciones ocurren mientras el Supremo Tribunal Federal decide sobre el marco temporal, una tesis que solo reconoce a los indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban cuando se promulgó la Constitución en 1988. Esa tesis, defendida por el poderoso agronegocio, es rechazada por los indígenas, que argumentan que fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985. Este tema de los aborígenes es común en todo el planeta. Hace poco estuvimos en Tucupita, en el Tamacuro, y nos decían los indios jarados que ellos son los propietarios de la tierra, que la han tenido siempre y llegan y les quitan los territorios donde pueden precisamente mantener mejor la naturaleza y seguir con los imperativos ecológicos. Lo que está haciendo Lula es un ejemplo y seguramente en otras partes, sobre todo América Latina, con grandes selvas que hay que proteger, ellos son los indígenas, los dueños de esos territorios y tener inclusive su propia legislación, como se acepta en los estados plurinacionales en el respeto a las minorías. Y en cuanto a México, donde hay también una población del 10% indígena, que reclaman también su propia identidad, estamos en plena campaña electoral y la candidata que logró reunir a toda la oposición, Xochitl Gálvez, acusa al gobierno de López Obrador de violentar el sistema jurídico. En México no hay reelección, pero López Obrador quería reformar la Constitución y no pudieron. Esa tendencia de derecha y de izquierda a tener el poder eternamente, porque el poder, como decía Mitterrand, es una droga y no quiere irse del poder. López Obrador no pudo cambiar lo que era la sucesión presidencial, pero escogió a una de sus más cercanas colaboradoras, la gobernadora del Estado de México, Claudia Sheinbaum,
quien es, por cierto, es interesante el caso de México, porque Sheinbaum es universitaria, de familia clase alta, de origen judío, pero es la candidata de la izquierda. En cambio, en el caso de la candidata de derecha, que es una mujer de origen indígena, que está luchando desde hace muchos años en la política, precisamente es la que se opone a López Obrador, y esta indígena, que es la candidata precisamente a la presidencia de la República en México, es la que ha logrado el consenso colectivo, más allá de lo que hace Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora era gobernadora del Distrito Federal. Veamos la nota desde México. Ciertos aspectos de su... Xóchitl Gálvez busca hacer una campaña de contrastes. La senadora fue ungida el pasado fin de semana como candidata a la presidencia de México por parte de una coalición opositora. Su más probable rival en las elecciones de 2024 sería Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital, quien lidera los sondeos en la terna oficialista. Ella quiere seguir haciendo lo mismo que hace este señor, yo no. O sea, yo sí no quiero apostarle a los combustibles fósiles, yo no quiero seguirle apostando a la militarización del país, yo no quiero seguirle apostando a un sistema de salud colapsado. Gálvez lanzó su campaña en junio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negara el ingreso a su rueda de prensa diaria para replicar señalamientos vertidos durante esa conferencia. Desde entonces, el mandatario ha criticado fuertemente a la senadora, quien pide que López Obrador se mantenga al margen de la campaña. Porque ella puede sola, o sea, que le diga, oiga, flaco favor me hace, estando usted de jefe de campaña, usted dedíquese a gobernar y a mí déjeme ser la candidata, o sea, porque entonces yo tendría que estarme enfrentando al presidente de la República y ella, pues es una contienda desigual, ¿no? Antes de la irrupción de Gálvez, la oposición aparecía desdibujada rumbo a las elecciones generales de junio del próximo año. La también empresaria se define como una liberal progresista y afirma ser independiente de los 3 partidos que la respaldan. Entonces sí soy un personaje raro, porque yo creo que a la gente hoy no le importa si es de izquierda o de derecha. A la gente lo que le importa es que le resuelva sus problemas. Y hoy los problemas son la falta de seguridad pública, la falta de salud pública, la falta de una educación pública de calidad. La elección presidencial de México ocurrirá mientras el país vive una ola de violencia que deja más de 100,000 desaparecidos y unos 420,000 muertos desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Lo interesante en México es que en las elecciones que vienen, por primera vez, una mujer podría ser presidente de México. Claro, con la contradicción que señalábamos, que la candidata de la derecha, de los conservadores, es una mujer de pueblo indígena, y la candidata de la izquierda, inclusive socialistas, comunistas, es una una mujer de clase alta, universitaria, como decíamos, Sheinbaum, quien es de origen judío, pero así son la política y las cosas. Ella es gobernadora de México, la otra senadora. Es interesante el diálogo entre los géneros y particularmente el poder de la mujer, que en México es determinante, y también, como decíamos anteriormente, el poder indígena que reclama la propiedad de sus tierras. Hoy, en el editorial, como siempre tenemos una reflexión, vamos a entrar a conversar sobre los países árabes. Recordemos que hay que diferenciar en el mundo Medio Oriente el mundo iraní o el mundo persa, con Irán y mayoría en Kuwait y con mayoría en Irak y también en el Líbano con el Hezbollah, y el mundo sunita, que es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y el Golfo, Kuwait, por supuesto, que también es sunita, y naturalmente Irak, que es un país que siendo mayoritariamente chiita, vino a una guerra en la época de Saddam para enfrentar al grupo chiita, que es el arco iraní, que tiene a Siria y tiene a Irak y tiene al Líbano. Pero en el caso de los sunitas son la mayoría, sobre todo los grandes estados del Golfo. De eso vamos a hablar hoy y después, como siempre, con las entrevistas vinculadas al mundo internacional. El mundo árabe es importante en la geopolítica mundial, no solo por la presencia del petróleo, sino también por la base cultural y religiosa. Precisamente ahora, en el grupo de los BRIC se integran Arabia Saudita y Irán, que son 2 países que han venido teniendo interpretaciones distintas del Corán. Pero el mundo árabe actual comprende 22 estados, de los cuales vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos con los datos fundamentales. Arabia Saudita tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de cerca de 18 millones de habitantes.
El Reino de Arabia Saudita, su capital es Riad, que es la capital real, pero Jeddah es la capital administrativa. Las ciudades importantes son Riad, Jeddah y La Meca, todas cercanas a los 500.000 habitantes. Su economía fundamentalmente es el petróleo, pero también energías alternas están desarrollando. En el caso de Argelia es una república con una población de 26 millones de habitantes y 2.381 kilómetros cuadrados. Eso es su capital, Argel. La forma de gobierno, a diferencia del gobierno teocrático religioso de Arabia Saudita, es un gobierno republicano presidencialista. Las ciudades principales son Argel, Orán, Constantina, Amaba y Batna. Argel tiene 2 millones de habitantes, las demás entre 100 y 200.000 habitantes. En cuanto al Emirato de Bahrein, tiene apenas una superficie de 691.000 kilómetros cuadrados, la población medio millón de habitantes, el nombre oficial es el Estado de Bahrein, la capital Manama en la isla de Bahrein, un programa de gobierno que es monárquico, con las ciudades principales Manama de unos 100.000 habitantes y Murrak de una población igual que los países árabes principales, es miembro de la OPEP y su energía fundamental es el petróleo. En el caso de Egipto son 100.000 kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 60 millones de personas. Es una república independiente y árabe. La capital es El Cairo y las ciudades principales Alejandría, El Gizeh, Sabra al-Kema y Mujalla, Cuba. Una economía también basada en el petróleo, pero también con hierro, industria y agricultura. En cuanto a los Emiratos Árabes Unidos, son 77.000 kilómetros cuadrados, con la población superior al millón de habitantes. Es la capital Abu Dhabi, pero la forma de gobierno es teocrático, aristocrático, monarquía, y se llama Federación de Emiratos, con las ciudades principales de Abu Dhabi y Fayara. La economía está basada en el petróleo, por supuesto que también es miembro de la OPEP. Uno de los estados más antiguos es Irak, con la población de 20 millones de habitantes, en 500.000 kilómetros cuadrados, la capital Bagdad, la forma de gobierno república presidencialista, con ciudades importantes como Bagdad, Basora, Mosul y Kirkuch.